Queridos amigos, es un gusto saludarles y darles la bienvenida al programa de hoy, de este canal que hemos llamado Un pueblo que sostiene la Biblia y la Biblia sola. Nuestra temática es una temática delicada, compleja, con mucho detalle y que vamos a tratar de forma sucinta, que es la hermenéutica en la Iglesia Adventista. Una síntesis de la situación actual por la que estamos pasando y que nos está afectando a todos de una o de otra manera. Antes de comenzar, quiero compartir con ustedes una declaración de la palabra de Dios que se encuentra en Salmo 11, verso 3, y que queremos usar de fundamento y base para la reflexión que vamos a hacer a continuación. Pregunta el salmista de esta manera. Salmo 11.3. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Repito la declaración bíblica. Si fuesen o fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Pues el fundamento clave dentro de la teología adventista ha sido su hermenéutica, su forma de interpretar la Biblia, lo que ha marcado la diferencia de ella con el resto del mundo cristiano. Vamos ahora para poder enfrentar este tema, analizarlo desde un aspecto histórico, contemporáneo y ver cómo esto nos está afectando de distintas maneras. Oremos. Querido Dios, queremos invitarte en esta hora que estés con nosotros al estudiar este tema tan importante como es la forma en que estudiamos e interpretamos la Biblia. Ayúdanos a darnos cuenta de dónde venimos, cómo nos has guiado tú y has guiado a tu pueblo a través de los siglos, cómo se ha estudiado la Biblia y cómo cuando hemos distorsionado estos principios claros de tu palabra para poder interpretarla, hemos concluido con temas erróneos, con una teología equivocada, con doctrinas que tú nunca estableciste ni revelaste. Padre, pedimos tu dirección en esta hora para poder comprender este tema y ver la importancia que tiene el saber estudiar adecuadamente las sagradas escrituras. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir solamente como mención, ustedes pueden buscarlo allí en la palabra de Dios a través del Espíritu de Profecía. El conflicto de los siglos dice que cuando nosotros iniciamos un estudio de la Biblia sin orar, sin pedir la compañía de Dios, ángeles satánicos vendrán a influir en nuestro estudio para desviarnos, para hacer que no comprendamos el mensaje profundo que ella tiene para nuestra vida y finalmente lograr que lleguemos a cualquier parte menos al fin esperado por Dios o por nosotros mismos. Importante es que nosotros siempre oremos antes de abrir y estudiar la palabra de Dios. Pues bien, vamos a dirigirnos a nuestro tema ahora y lo vamos a hacer considerando aspectos importantísimos de lo que ha sido la historia de la interpretación de la Biblia en nuestra iglesia. Pues bien, tal y como hemos titulado allí, es una breve sinopsis de la hermenéutica en la iglesia adventista. Para ello hemos tenido que retroceder hasta los tiempos del pueblo hebreo para ir viendo cómo esto ha ido evolucionando a través de los siglos. Pues bien, algunas cosas que son interesantes e importantes
considerar y estudiar y que algunos tratan y creen que es importante mencionar es de dónde viene la palabra hermenéutica. La palabra hermenéutica viene del dios griego Hermes, que era el mensajero de los dioses. Pues bien, este mensajero de los dioses nos ha legado a través de su nombre una serie de palabras que nos van a llevar a considerar la hermenéutica como herramienta hoy día de estudio y de investigación de un documento escrito y que en especial tiene que ver hoy día con el estudio y la comprensión de la palabra de Dios, la Biblia. Ahora bien, notemos lo siguiente al respecto. De Hermes se formó este verbo hermeneuin, que significa interpretar. De esta palabra vendrá también hermeneugia, que significa interpretación o comentario. Y hermeneutique, que es aquí donde está el centro de nuestra temática hoy día. Es la habilidad o la técnica para interpretar adecuadamente un documento escrito. Lo que antes era interpretar adecuadamente el mensaje de los dioses que Hermes traía. Entonces tenemos estas tres palabras que en conjunto nos van a dar la ciencia de la hermenéutica. Esta declaración la consideré muy importante tenerla en cuenta porque si nosotros prestamos atención, realmente tiene razón. El teólogo Gerhard Evelyn, hace algunos años atrás, dio esta sentencia y tiene toda la razón. La historia del cristianismo es la historia de la exposición de las escrituras, vale decir, de la interpretación. La historia de la religión que se basa en los escritos hebreos, partiendo desde los escritos de Moisés, que llamamos el Pentateuco, pasando por los escritos históricos, poéticos, luego el salto hacia lo que van a ser llamados los escritos del Nuevo Testamento, con los evangelios, las epístolas, los libros proféticos, como Apocalipsis, y el histórico, como el libro de los Hechos, todos muestran que es una sola línea de texto que llamamos la Biblia. Lo que ha cambiado y lo que ha determinado nuestra interpretación es la forma en que lo hemos expuesto, la forma en que lo hemos entendido. Estas escrituras esencialmente no se contradicen. El Nuevo Testamento no contradice el Antiguo y el Antiguo no contradice el Nuevo. Nosotros, los intérpretes, los que estudiamos la Biblia, hemos tratado de encontrar esta disparidad en las Escrituras. Y realmente, como dice Evelyn, la historia del cristianismo, e incluso la historia de la religión basada en la Biblia, hebrea y griega, entiéndase Antiguo y Nuevo Testamento, ha sido la discusión en la forma que se ha interpretado. Pues bien, fíjense que hay algo que es muy cierto y que usted y yo debemos tener en cuenta. En cada etapa de cambio de la historia de la religión judeo-cristiana, para bien o para mal, no ha sido producto tanto de un nuevo pensamiento teológico o filosófico o un cambio
de fuente para estudiar, fuente escrita, ya descubrimos otro libro, sino más bien ha sido la forma en que los judíos interpretaron, tuvo un cambio en la forma en que la iglesia cristiana comenzó a interpretar las mismas escrituras, incluso antes de que el Nuevo Testamento fuera escrito. La interpretación que diera la iglesia primitiva, la iglesia del tiempo de los apóstoles, también al final del siglo I, durante el siglo II hasta el siglo III, va a enfrentar también un nuevo cambio, donde de una religión cristiana primitiva que se basaba en los escritos del Antiguo Testamento y en los escritos del Nuevo Testamento, ahora consideraron necesario incluirle el pensamiento de las distintas corrientes de filosofía griega para poder estudiarlo. Entró el concepto de la tradición de la iglesia. Entró el concepto de que había hombres autorizados por poder eclesiástico para interpretar la escritura para otros, y que estos otros o este grupo simplemente tenía que someterse a la interpretación que daban estos colegiados, estos autorizados para interpretar la Biblia por ellos. Así, de judaísmo pasamos a cristianismo, de cristianismo pasamos a catolicismo romano, fundamentalmente catolicismo romano, basado en la tradición, en la filosofía, en la autoridad del Papa, en la autoridad de los intérpretes de la Biblia llamado el magisterio de la Iglesia, hasta el tiempo de la Reforma, donde ahora los reformadores como Juan Calvino y especialmente el genio de Martín Lutero va a volver un paso atrás apelando a las Escrituras y volviendo a las Escrituras como base fundamental del pensamiento cristiano. Su idea era la sola Escritura, solo la Escritura. Ahora bien, en nuestra contemporaneidad, o sea, en nuestro tiempo, los aspectos críticos que se observan en la teología adventista, en nuestra teología como iglesia, muestran señales semejantes de factores que están influyendo en nuestra interpretación. No es que estemos dejando de creer en la Biblia o dejemos así en general, en modo macro, grande, estemos dejando de creer en los escritos del espíritu de profecía, o sea, los textos de Elena de White. Parece que lo que ha cambiado es la forma en que hemos interpretado las Sagradas Escrituras. De hecho, como lo vamos a ver, y anticipo un poco este tema, desde hace unos 30 años hubo un serio conflicto entre dos formas de comprender y de estudiar la Biblia. Uno con un método que se le llamó el histórico bíblico o histórico gramatical, y otro llamado el histórico crítico. El método histórico gramatical tiene una diferencia con el método histórico crítico. Aunque suena bonita la expresión histórico y crítico, crítico en el sentido, investigación, tiene una premisa fundamental que es la que echa abajo su validez. Y esta dice que la Biblia hay que tratarla como cualquier otro libro o literatura universal. Por otro lado, el método histórico gramatical o histórico bíblico, su idea fundamental es: la Biblia no es como cualquier otro libro, porque este libro es inspirado por Dios.
La formación de las Escrituras tiene el hecho de ser un libro que fue revelado, inspirado a los profetas, a Moisés, a los apóstoles. Aunque contiene las vivencias históricas de cada uno de los autores que participaron en la composición de la Biblia, estos no determinan su contenido, sino que por sobre esto, la inspiración y la revelación se va moviendo en medio de los contextos culturales, sociales y religiosos en que escribió cada uno de los personajes bíblicos. En cambio, el método histórico crítico determina, cree y piensa que una duda de la inspiración y revelación de la Escritura. En más de una oportunidad y en muchos de los libros, ellos introducen declaraciones que están en contrapunto con cualquier tema en relación a la ética y a la honestidad. En más de un libro de la Biblia ellos introducen que hubo falsificadores piadosos. Y de repente como que no sé si llegan a comprender cuando dicen un falsificador piadoso. Dice, un falsificador piadoso escribió esta parte de la Biblia a nombre de el personaje que aparece como autor de este libro. Por ejemplo, en el Pentateuco. En el Pentateuco hay por lo menos 3 fuentes de gente que influyó en el Pentateuco, que no puso su nombre y que no dijo yo estoy agregando esto, yo estoy añadiendo esto al Pentateuco. Esas fuentes las llaman la fuente yavista, un falsificador, entre comillas, piadoso. Yo no sé qué mentiroso y deshonesto puede ser piadoso y considerado un hijo de Dios. En el tema ético de la Biblia eso no cabe. Dios no puede estar usando un mentiroso, un inventor, alguien que dice que escribe algo a nombre de otro. Es una ilegalidad. Hoy día si alguien hace eso, alguien escribe algo y lo hace público a mi nombre, yo lo puedo demandar. Y eso enfrentaría todo un juicio por injurias y calumnias. Pero aquí los teólogos histórico-críticos no tienen ningún temor de decir que hubo uno que le gustaba el nombre yavista y en el Pentateuco donde pudo meter y agregar el nombre de Yahvé y relatos que destacaran el nombre de Yahvé o Jehová, él lo puso. Después hubo otro llamado el sacerdotal. Ese va a meter los temas del culto, del servicio religioso, lo va a meter y no le va a contar a nadie que lo metió él. El eloísta es otro. Ese le gustaba decir que el nombre de Dios, Elohim, y va a tratar de meter allí el nombre de Elohim en todas las partes que pueda introducirlo dentro del Pentateuco. Otro caso es el libro de Isaías. Hablan de 3 Isaías. Isaías de Jerusalén y 2 Isaías que son posteriores al exilio, en el exilio y posterior al exilio. Un Deutero Isaías que escribió a nombre de Isaías y un Trito Isaías que habría escrito los últimos 10 capítulos del libro de Isaías. Lo mismo ocurre con los evangelios. En los evangelios, según el método histórico crítico, ninguno de los evangelistas escribió el evangelio que lleva su nombre, sino que todos estos fueron falsificados, creados por la iglesia, por allá, entre la segunda parte del siglo II y los comienzos o finales del siglo III o IV. En otras palabras, los documentos han sido falsificados y reinterpretan la historia según los contextos que ellos necesitan, y ese es lo que hoy día llamamos la Biblia. Queridos amigos y amigas, un documento fraguado, inventado y
manipulado de esa manera, no puede ser llamado palabra de Dios. Pues bien, lamentablemente, en nuestra iglesia, los últimos 30 años, ha existido esta pugna entre un sector de los eruditos de nuestra iglesia que consideran legítimo usar el método histórico crítico, aunque sea parcialmente. Dicen, bueno, no vamos a usar las partes donde ellos son ateos y se ponen en contra de la Biblia, pero podemos usar cosas. Mientras que los eruditos del método histórico gramatical dicen, es imposible. No podemos tomar una parte sin vernos afectados de los otros elementos que componen esta forma de interpretar. Esta pugna es lo que ha estado cambiando nuestra hermenéutica y nos lleva a considerar la Biblia de manera distinta a como lo habíamos hecho en lo pasado y a interpretar los escritos de Elena de White también de otra manera, y va a afectar nuestras interpretaciones doctrinales, nuestra interpretación de la profecía, el estilo de vida adventista y nuestra teología son tocados por estos elementos que están en la base de un elemento fundamental, la forma en que leemos e interpretamos la Biblia, la llamada hermenéutica. Ahora, la pregunta es, ¿podemos usar varias hermenéuticas? ¿Da lo mismo que elijamos una o elijamos otro método? Si son métodos distintos, tienen caminos distintos y estos caminos llegan al mismo destino. Y eso es lo que nosotros hoy día tenemos que hacernos preguntas. El resultado de lo que yo les estoy comentando es que ha sucedido una suerte de reingeniería de nuestra teología bajo parámetros interpretativos exógenos, o sea, fuera de lo que eran nuestros principios que fueron moldeados y usados desde Guillermo Miller en adelante con nuestros pioneros. Estos parámetros exógenos están modificando nuestros fundamentos teológicos. ¿Cómo entendemos el espíritu de profecía? ¿Cómo entendemos el sábado? ¿Cómo entendemos el estado de los muertos? ¿Cómo entendemos la profecía? El principio día por año, etcétera. Todo esto, incluso la justificación por la fe, la doctrina del santuario, están siendo trastocados sutilmente, pero efectivamente, para hacer un giro hacia elementos que no son nuestros y que nos llevan hacia tener conceptos que son parte del mundo teológico no adventista, del mundo cristiano y evangélico en general. Y eso es peligroso, porque nos está haciendo perder nuestra identidad. Hoy día muchos hablan, usted puede verlo a través de los videos, muchos videos que están en YouTube y otros medios de las redes, a través de temas y de libros que estudian este tema, esta consideración de la identidad, y dicen, algo está pasando con la identidad adventista, que la hemos perdido. Ya vamos a ver que incluso esto lo están notando gente y eruditos de fuera de la iglesia adventista. Ellos nos miran, nos estudian y se sorprende de decir, ¿qué le está pasando a los adventistas? Los adventistas ya no saben lo que son, para dónde van. Por ejemplo, los nuevos elementos en la forma en que interpretamos la Biblia está haciendo que la profecía de Daniel y Apocalipsis ya no se entienda como antes, ha cambiado. Hay factores subyacentes donde el modernismo teológico se está filtrando
y están modificando nuestra interpretación de la Biblia y de los escritos de Elena de White. Fíjense que los últimos libros que interpretan Apocalipsis y Daniel han desaparecido las fechas. Nótese, libros eruditos de nuestra iglesia han hecho desaparecer las fechas. Por ejemplo, hoy día los libros eruditos de Apocalipsis ya no hablan de las 7 iglesias como 7 periodos del cristianismo hasta la segunda venida de Cristo. Hablan de un mensaje que ahora es universal para toda época del cristianismo, desde Cristo hasta la segunda venida. Se desapareció esto que tanto habíamos destacado antes, que la iglesia de la Odisea tenía su comienzo de 1844 hasta la segunda venida, de la iglesia de Éfeso, la iglesia apostólica, hasta el año 100, desde Cristo hasta el año 100, o la iglesia de Esmirna, del año 100 al año 313. Hoy día los libros ya no tienen esas fechas. Se omiten las fechas. Se da más bien una interpretación teológica, explicaciones teológicas, que son buenas, pero se están obviando los elementos cronológicos y de fechas para los eventos. Hay libros que hoy día, de eruditos nuestros, que franca y abiertamente niegan que en 1780, en 1755 y en 1833 se hayan cumplido los eventos del sermón profético de Jesús y de Apocalipsis capítulo 6, un gran terremoto, el sol que se pondría oscuro y la luna se pondría roja como sangre, y la caída de las estrellas en 1833. Estos libros simplemente hoy día se los saltan y consideran que esos eventos se van a cumplir en el futuro, que no son parte de nuestra experiencia ahora. Y eso es preocupante bueno, estos factores que nosotros hemos estado mencionando han hecho que incluso la profecía que nosotros consideramos importantísima en nuestra experiencia como cristianos sea interpretada de otra manera. Por ejemplo, nos referimos a interpretaciones de algunas secciones de Apocalipsis y de Daniel, donde se salta, se obvia y se ignora, por ejemplo, el principio día por año, y se hace una interpretación literalista en el marco de la interpretación futurista. Por ejemplo, un ejemplo es Daniel capítulo 12. Los periodos de los 1290 días y los 1335 días, predicadores adventistas populares han tomado esa profecía, la han reinterpretado y puesto en un marco futurista al cual nunca pertenecieron. Eso nos va mostrando que de una u otra manera lo que estamos diciendo está ejerciendo su influencia en nuestra teología, en nuestra interpretación de las Sagradas Escrituras. Ahora bien, antes de profundizar y de justificar nuestra afirmación anterior, vamos a hacer un poquito de historia de la interpretación como marco de referencia. ¿Cómo fue la interpretación entre los judíos? Bueno, en los judíos que volvieron del exilio babilónico,
hubo un convencimiento de preverse para siempre de volver a desoír la voz de los profetas, la ley de Dios y los escritos de Moisés. Entonces, para eso, para nunca más desatender a la Torá y a los nevií o profetas, ¿ya?, los maestros judíos generaron interpretaciones profesionales de la escritura, explicaciones que debían llegar a todos y que se entendieran y que se memorizaran, a las cuales llamaron Mishnah o segunda ley. Había unas detalladas explicaciones que daban a entender cómo ellos interpretaban distintos pasajes de los profetas o del Pentateuco en su experiencia y en su entendimiento de aquel momento. Pero con el paso del tiempo, con el paso de los siglos, estas interpretaciones profesionales fueron motivo de discusión entre los maestros y rabinos de Israel. Si primero había interpretación sobre la Biblia y discusión, entonces sacaron la Mishnah, que debía explicar la Biblia y el pasaje que podía ser controversial. Sin embargo, este tema de la Mishnah con el tiempo volvió también a ser objeto de interpretación. ¿Qué quiere decir la interpretación aquí sobre el pasaje que está interpretando, valga la redundancia? Y entonces surgió la llamada Gemara, que era la interpretación del texto bíblico. Jamás imaginaron los maestros rabínicos y judíos que eso iba a provocar que surgiera una tradición rabínica. Tanto la Mishnah como la Gemara se reunieron en libros que formaron uno solo, llamado el Talmud. Existen dos versiones del Talmud: Talmud babilónico y el Talmud de Jerusalén. Ambos reúnen siglos y múltiples interpretaciones sobre la escritura, donde se agregan normas, explicaciones que llegaron a ser complejas y enredadas hasta el día de hoy. Los rabinos pueden pasar toda una vida tratando de entender lo que el Talmud quiso explicar acerca de lo que había de creer acerca de la escritura, y se alejaron así de la escritura. El centro del estudio se volvió el Talmud, la Mishnah, la Gemara y otros documentos de la tradición judía, que los alejó de la Biblia y del claro significado del texto bíblico. En tiempos de Jesús esto estaba tan imbuido de tradiciones, de ideas, que Jesús les dijo: en vano se enseñan mandamientos de hombres. Anulan ustedes la palabra de Dios, ustedes anulan el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y es cierto, porque ahí tenían: no toques, no hagas esto, no hagas esto otro, una serie de disposiciones que simplemente hicieron muy compleja la vida de un creyente judío. Por poner un ejemplo, dentro de los más de 30 volúmenes que contiene, o tratados que contiene el Talmud, uno de ellos es el llamado Shabbat. Ese tratado contiene todas las disposiciones talmúdicas de lo que había que hacer o no había que hacer el sábado. Vamos a tomar el ejemplo del capítulo 6
que se titula Sobre las vestimentas y adornos de la mujer en sábado. Pues bien, eso era tratar de interpretar lo que decía el mandamiento bíblico, lo que decía Génesis sobre el sábado, lo que decía Éxodo 20, lo que dijeron los profetas después sobre el sábado, y que ellos dijeron, extendámoslo a este punto de cómo una mujer debe vestirse en sábado. Pues bien, la Mishnah tiene el comentario 1, tiene un primer comentario. A este comentario le siguen otros 9 comentarios rabínicos que abarcan 11 páginas de disposiciones e interpretaciones y explicaciones de cómo la mujer debía vestir en sábado. A continuación le sigue un comentario 2. Es decir, estos 9 comentarios anteriores son comentarios del comentario, ¿ya? El comentario 2 de la Mishnah le sigue una interpretación de la Gemara de otros 6 rabinos, de tal manera que entre la Mishnah y la Gemara hacen un total de 8 comentarios mishnaicos, solo mishnaicos, ¿ya? Y otros tantos de la Gemara que totalizan 19 páginas solo para tratar acerca de cómo la mujer debía vestirse en sábado. Y yo les digo, este era solamente un tema menor dentro de todo lo que el judaísmo trataba sobre el sábado y las distintas disposiciones de la teología, de la vivencia y la experiencia de un judío practicante y fiel a las tradiciones. Por eso que Jesús les dijo, ustedes atan cargas pesadas que ustedes ni con un solo dedo quieren llevar. Eso aparece ahí en San Mateo capítulo 23, cuando él denuncia la obra de los doctores de la ley, los rabinos y sacerdotes. Si ustedes se fijan, un judío cada vez se encontró más alejado de la escritura y más apegado a tener que ver los comentarios, las tradiciones y los pensamientos de hombres que podían ser muy sabios, pero que cada vez se alejaban más de la escritura. Pues bien, los rabinos tardíos, me refiero a después del año 70, después de Cristo, continuaron con las 4 formas que ellos tuvieron para interpretar. Sí, ellos dividieron la interpretación bíblica en 4 principios. La que llamaron Pesach, la que significa literal, llana, clara, de la escritura. A esa se le llamaba Peshat. Es lo que se entendía claramente sin hacer mucha profundidad en la explicación y la investigación. Pero también comenzaron a mezclarla con la aproximación remés, que era la interpretación alegórica. O sea, había un sentido claro, había un sentido alegórico, había un sentido derash comparativo y un sentido de la Biblia que ellos llamaron Sod, que era la interpretación secreta y mística que solo los rabinos podían manejar e interpretar. En otras palabras, había 4 partes o fases para poder interpretar la Biblia. Cada una de ellas se fue alejando más del sentido claro, preciso de la escritura. Ahora bien, poco antes del inicio del cristianismo, en los tiempos en que se iba a iniciar el cristianismo, un filósofo y erudito judío llamado Filón, se cree que nació por ahí entre el 13 o el 20 antes de Cristo,
y vivió hasta más o menos 45, 50 después de Cristo, es decir, este hombre estaba vivo cuando Jesús vino a esta tierra, influyó de tal manera en el pensamiento judío que popularizó entre el pueblo hebreo la interpretación alegórica. Esto era representación de símbolos de otras ideas. Es decir, ya el sentido claro de la Biblia no era preferido. No estamos hablando de interpretación simbólica. El simbolismo no tiene nada que ver con la alegoría. La alegoría atribuye otro significado que se difieren de lo que es el simbolismo bíblico. Su obra se basó, miren, en la influencia del pensamiento filosófico platónico de la realidad, en el cual el mundo inferior y transitorio de los sentidos es un reflejo del mundo superior de las ideas eternas. En otras palabras, en Filón la filosofía griega platónica lo llevó a popularizar una interpretación de la Biblia hebrea que concordara con su método filosófico de interpretación de las Sagradas Escrituras y que impactó negativamente sobre el pueblo de Israel y sobre los eruditos del pueblo. Ahora bien, todo esto que estamos mencionando, así muy sucintamente, oscureció el claro significado de las Escrituras entre los judíos. A ellos se deben después sumar otras obras de autoría judía que habíamos mencionado, como eran los targúmenes de los distintos libros del Antiguo Testamento, como que eran versiones parafraseadas o en cierto sentido explicativas en sí mismas del Génesis, del Levítico y de otros libros de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Ahora bien, en este contexto es donde nace el cristianismo en el primer siglo de la era cristiana. La Biblia de ese momento era precisamente el Antiguo Testamento. Los escritos neotestamentarios o del Nuevo Testamento irían formándose a durante la segunda parte del siglo primero de nuestra era. Ahora bien, en este contexto conviene hacer una aclaración. Tanto los teólogos católicos o los intérpretes modernistas y críticos, cuando hablan de la formación de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, hablan de la tradición oral, que la tradición influyó en la formación de las Sagradas Escrituras y que antes de hallar una forma escrita, estos fueron primero documentos que se comunicaban verbalmente, ideas, tradiciones históricas, folclóricas que se iban adecuando, se iban hermoseando, se iban adaptando hasta que hallaron una forma final que un autor desconocido le dio la forma final escrita. Con respecto al Nuevo Testamento, se habla de que antes de la formación de los evangelios, estos se comunicaron en forma verbal y tradicional. Por eso que la Iglesia va a conceder un tremendo valor, la tradición católico-romana le va a dar un tremendo valor a la tradición como genuino elemento de fe, de práctica, creencia y doctrina. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos la historia de la formación del Nuevo Testamento, en realidad vamos a encontrar que tan pronto como el año
44 después de Cristo, los textos del Nuevo Testamento comenzaron a redactarse, a escribirse, a tener una forma escrita, no una forma como se dice popularmente, se contaban las historias y las leyendas de Cristo. No, Cristo había muerto y resucitado aproximadamente el año 31 de la era cristiana. Por lo tanto, al año 44 habían pasado entre 13 a 14 años. Los protagonistas de la vida y del testimonio de Cristo estaban vivos. Y antes que muriera el último de los testigos de Cristo, los apóstoles, los que le conocieron, los que vivieron, los que le escucharon, el Nuevo Testamento ya estaba escrito en su totalidad. El último escritor, Juan, redactará el Apocalipsis, las epístolas de Juan, y se cree que el último documento en redactarse sería el Evangelio, aproximadamente cerca del final del primer siglo, entre el año 96 al año 100. Y con eso, al morir el último de los apóstoles, ya los documentos estaban escritos. En este caso, ¿qué tradición puede haber? Para que podamos entender bien, una tradición oral se entiende como un relato oral que pasa de una generación a otra, que va modificando, adecuando y contextualizando, transformando un relato o una experiencia o una historia o una leyenda hasta hallar una forma definitiva cuando alguien la redacta y la vuelve un documento escrito como si fuera historia. Sin embargo, aquí hay algo que es tremendamente claro y debemos valorar y tener muy en cuenta cuando alguien nos quiere cuestionar acerca de la validez de la Biblia. Los documentos del Nuevo Testamento estaban todos escritos antes que muriera la primera generación que vivió y fue protagonista de la vida, los hechos y la predicación de Cristo y sus apóstoles. Eso de que los documentos del Nuevo Testamento se redactaron más de 100 años después se basa en una suposición. Miren lo terrible que es una suposición erudita, suposición, fantasía. No tiene ningún elemento histórico que avale y apoye esta declaración. En cambio, nosotros tenemos el respaldo de la arqueología. Cuando uno estudia los documentos del Nuevo Testamento, uno encuentra que ya hacia el año 110, 120 después de Cristo, los cristianos de aquella época ya citaban los documentos escritos de distintos personajes de la Biblia. Si los citaban es porque ya estaban escritos, no eran leyendas, eran documentos escritos. Se ha encontrado también un papiro, uno de los papiros más antiguos, llamado el P52. El papiro P52 ha sido fechado entre el año 120 y 130 después de Cristo. Vale decir que esto tiene un respaldo arqueológico que confirma que el Nuevo Testamento ya estaba escrito al terminar el primer siglo de la era cristiana. Ahora bien, tenemos que decir lo siguiente. Además, lo que los seguidores de Cristo hicieron antes de que el Nuevo Testamento hallara su forma escrita, no se puede clasificar como tradición oral. Esos 14 años, 13 años entre el año 31
la muerte y resurrección de Jesús y el, el momento en que el primer documento del Nuevo Testamento es escrito, porque no era una recolección de historias ni de relatos históricos, y no había pasado de una generación a otra. Era franca, abierta y claramente el testimonio de aquellos que habían visto, escuchado y fueron testigos presenciales de lo que había ocurrido entre ellos. Lucas lo dice claramente al comienzo de su evangelio y dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Fíjense que Lucas ya está diciendo que incluso antes de él habían personas, cristianos seguramente, o incluso apóstoles, que habían querido ya de una u otra forma poner por escrito, en forma ordenada, los eventos que habían ocurrido en la vida, obra, muerte, resurrección y obra de los apóstoles en su época. Por eso dice: han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Dice, lo vieron. No es que dice los que del principio nos contaron lo que ellos escucharon que le habían contado. Aquí no es una historia que pasó de contado de una persona a otra persona, sino que dice, fueron testigos con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Es contundente esta declaración para decirnos que el Nuevo Testamento no tiene lugar para una tradición oral bajo la perspectiva modernista, histórico-crítica, o como lo plantea la hermenéutica teológica de la Iglesia Católica Romana. Pero ya con la muerte de los apóstoles, al año 100, comenzaron, sí, es cierto, a aparecer una infinidad de textos atribuidos a los personajes más destacados del Nuevo Testamento. Por ejemplo, aparecieron una cantidad de evangelios, entre ellos el evangelio llamado de Pedro, el evangelio de Tomás, el evangelio de Judas, los hechos de Poncio Pilato, evangelio de la Virgen María, evangelio de la verdad, etc. Todos estos documentos notaban su falsedad por alterar la historia o favorecer cierta doctrina que los grupos sectarios comenzaron a formar ya a fines del siglo II de la era cristiana. Tantos documentos falsificados aparecieron en distintos lugares que la Iglesia tuvo que tomar cartas en el asunto y ellos comenzaron a hablar de un canon, regla, norma que tenía que tener una coherencia. Para ellos, un documento del Nuevo Testamento que fuera genuino tenía que tener coherencia en su doctrina, tener una forma escrita del griego del tiempo del primer siglo, ser escrito por un personaje conocido de la escritura, tener recepción y aceptación por toda la iglesia fiel y conservadora de la enseñanza apostólica respecto del Evangelio y de la vida de Cristo. Ahora, esto nos lleva a lo siguiente. Muchos han dicho, si me permite la explicación para introducir lo que estamos mostrando en esta diapositiva, la verdad es que la Iglesia eligió qué libros dejar en el Nuevo Testamento y qué libros dejar afuera. Ellos dijeron, este sí, este no, este sí, este no, según criterios propios. Cuando alguien le diga eso, estimado amigo, estimado hermano, pregúntele, ¿dónde están esos documentos?
quién lo hizo, cuándo lo hizo, que se lo testifique y se lo muestre en la historia. Porque suponer así gratuitamente esto es una irresponsabilidad. Durante el siglo XIX, los teólogos e investigadores e historiadores hicieron un trabajo de joyería buscando en la historia y en los documentos antiguos donde la Iglesia definía por su cuenta, al margen de lo que otros dijeran, este libro lo vamos a aceptar y este libro no lo vamos a aceptar. Sin embargo, tal y como ustedes ven en la diapositiva, no existe un concilio, ni un sínodo, ni una reunión que se tomara la atribución o creyera tener la autoridad para seleccionar y definir el canon del Nuevo Testamento. Tenemos, sí, los concilios del norte de África en el siglo IV, el concilio de Hipona y el concilio de Cartago. Estos dos concilios hicieron algo que no es lo mismo que se proclama desde el punto de vista crítico modernista, ¿ya? Ellos no definieron ni seleccionaron, sino que reconocieron que dentro de la iglesia cristiana fiel, conservadora, había 27 obras literarias reconocidas como inspiradas y que, fíjense, reconocer, no atribuir, reconocieron que ya estos libros o estas obras literarias tenían autoridad por sí solas, y dijeron, reconocemos estos libros como los que componen el Nuevo Testamento, estamos de acuerdo, y estuvieron de acuerdo, y recomendaron de allí en adelante que la iglesia siguiera usando, como lo había hecho, estos libros. Tuvieron, sí, dudaban, por ejemplo, de la epístola a los hebreos, porque no aparecía ningún autor, y del Apocalipsis, tantos símbolos allí, se confundieron y dijeron, ¿no será una obra falsificada? Tuvieron temor y en algún momento dijeron, ¿lo reconocemos o no lo reconocemos? No se atrevieron a dejar afuera del reconocimiento, sino que dijeron, dejemos que el tiempo determine y la iglesia y Dios mismo vaya diciéndonos si este libro debe ser parte o no debe ser parte de estos libros que hemos reconocido como autoridad. Sin embargo, el tiempo nos ha llevado hasta el día de hoy a darnos cuenta que su actuación fue prudente y que no había por qué decir que Apocalipsis o Hebreo no fuera producto de la inspiración divina. Pero como la difusión de la escritura de la Biblia en aquella época era muy difícil, muy pocos, pero muy pocos podían tener el Nuevo Testamento o un libro del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento, muchos de los cristianos trataban de aprenderse de memoria parte de lo que la Escritura enseñaba. Pero esto dio pie a que surgieron relatos que se volvieron tradiciones, que fueron adecuando y hasta un punto de estar muy lejos de lo que el texto del Nuevo Testamento declaraba o el Antiguo Testamento. Y en la medida que el cristianismo en Roma y en Alejandría, en el norte de África, en Egipto, comenzaron a crecer y a contemporizar con la cultura de aquella época, empezaron a hacer compromisos sociopolíticos y sacrificaron la pureza de la doctrina apostólica. La fueron adecuando al gusto de los compromisos, perdón, y del contexto que les fuera más favorable en ese minuto
a sus pretensiones de respeto, de reconocimiento y de paz en la cultura y en el mundo romano. Esto va a dar como resultado el surgimiento de un nuevo tipo de cristianismo que va a ser precisamente la Iglesia Católica, universal. Pero fíjense, aquí está el condicionante, romana, correcto, porque en Roma el cristianismo romano se adecuó a la cultura, al pensamiento político y social del Imperio Romano y dejó muy atrás, a pesar del nombre que tiene, dejó muy atrás la enseñanza apostólica. Pues bien, la influencia de corrientes filosóficas sobre los líderes que se alejaron de la Escritura, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, los inclinó hacia una forma de cristianismo filosófico llamados, varios de ellos. Uno, gnosticismo, epicureísmo, estoicismo, etc. Y contaminaron casi toda la iglesia. Los escritos bíblicos fueron interpretados filosóficamente y alegóricamente. Ahí tenemos otra vez la influencia de Filón y de Platón. Se explicaba la creencia del Evangelio a la luz de la filosofía griega. Y en vez de usar la misma Biblia, usaron a Platón, a Aristóteles y otros filósofos. Tanto es así que un reconocido padre apostólico de la Iglesia, llamado Orígenes de Alejandría, dijo que quien no leyera o no conociera a los filósofos griegos, está hablando de los cristianos, el cristiano, en otras palabras, que no leyera y que no conociera a los filósofos griegos, no puede entender el Evangelio de Cristo. Así, el Evangelio fue interpretado a la luz de Platón, de Sócrates, de Aristóteles y de otros tantos filósofos griegos, haciendo una mezcla en que unieron la teología bíblica a la filosofía griega, unión que nos ha afectado hasta el día de hoy. ¿A qué nos llevó esto? A que en el siglo III y el siglo V, entre estos siglos, el tercero y el quinto, se definiera la autoridad y la interpretación de la Escritura como sujeta a la tradición de la Iglesia. Ahora, los obispos y el magisterio de la Iglesia, y posteriormente la autoridad del Papa, en la Edad Media, definían qué es lo que se debía creer y no se debía creer. Como ahora ellos tenían la autoridad de la palabra de Dios y de la enseñanza, entonces no hubo problema que en la Edad Media se prohibiera incluso la lectura de las Sagradas Escrituras, incluso en la formación de los sacerdotes. Estos podían llegar a ser sacerdotes ordenados sin conocer siquiera la Escritura, pero conocían todas las tradiciones de los padres antiguos, conocían a los filósofos griegos, a los pensadores de la cultura latina o greco-latina. Eso estaba llena la mente de esos contenidos, de tal manera que la Escritura fue ignorada, terriblemente. Agustín de Hipona y Tomás de Aquino fueron dos pensadores que influyeron para hacer que la iglesia cristiana y la iglesia católica romana especialmente fuera una iglesia construida en el tomismo y en el agustiniano pensamiento, uno basado en Platón y el otro en Aristóteles. Tal es así que cuando se hacían discusiones teológicas, los teólogos de aquella época decían, Magister Dixi, el maestro dijo, por lo cual, ¿ustedes creen hacían referencia a Cristo? No, hacían referencia a Aristóteles, el filósofo griego. El filósofo griego dijo,
y con eso terminar un tema teológico. Por eso que la crisis fue tremenda. En el siglo XVI viene un gran despertar. El genio de Martín Lutero va a llevar a que finalmente venga una nueva forma de interpretar. Se necesitaba aire fresco. Estaba asfixiada y ahogada la teología bíblica y la enseñanza de la Escritura. Usted podía ser castigado, muerto y torturado por la Inquisición si se le hallaba siquiera un trozo de la Escritura. Jerónimo de Praga, Juan Hus o Hus, fueron quemados por atreverse a leer la Biblia y a traducirla al lenguaje del pueblo. La orden de la Iglesia era que la Biblia había que leerla en un idioma que no fuera el idioma vernácula o el idioma del pueblo. Y el latín era obligatorio para la lectura. Así que gente que hablaba francés, inglés y alemán escuchaban trozos de la Biblia claramente y bien seleccionados en idioma extraño y quedaban sin comprender qué dijo el sacerdote con respecto a eso. Pues bien, la reforma del siglo XVI fue en primer lugar y por encima de todo, dice un autor, una reforma en la hermenéutica. Eso lo dice nuestro libro Entender las Escrituras, página 4. ¿Verdad? Una reforma en la Escritura. ¿Qué lo dice? Bueno, el conocido doctor Tim, Alberto Tim. Pues bien, en esa época había surgido una corriente filosófica llamada el humanismo, hijo del Renacimiento, el renacimiento de la cultura greco-latina. Estamos hablando del año 1400, 1500. Erasmo de Róterdam va a surgir allí. Los clásicos griegos habían llegado a Italia, a Roma, a Florencia, y habían hecho que la gente de Italia, luego de Francia y Alemania, volvieran a interesarse por los antiguos documentos que estaban escritos en griego y latín, con lo cual resurgió el interés por estudiar, por un lado, a los filósofos griegos, a los cristianos de habla griega de hacía ya muchos siglos atrás, y por otro lado, el leer la Biblia en su idioma original, el Nuevo Testamento en griego. Vino una nueva valorización del ser humano. La teología católica con su hermenéutica había hecho del ser humano un esclavo de un Dios inmisericorde y que ordenaba que había que obedecer ciegamente al rey, al emperador, al señor feudal, al señor sacerdote, al obispo, al cardenal y al papa. No había libertad, había un temor y un horror por Dios. Sin embargo, con el Renacimiento y el humanismo vino la valoración del ser humano como un ser capaz de pensar, con una racionalidad, que había sido creado a la imagen de Dios, que era hermoso, que no era un esclavo de Dios, sino que era su hijo. Entonces cambia el contexto del pensamiento en aquella época. Lutero y los reformadores entonces restablecieron el principio de la sola escritura para la teología y la doctrina. Por supuesto, la sola escritura y la prima escritura y la preeminencia de la escritura vendrían después, para establecer las doctrinas y la teología del cristianismo, dejando de lado especialmente el método alegórico y místico que definían los sacerdotes, que definía el magisterio de la Iglesia Católica y definía el Papa como interpretación, señalando, Martín Lutero dijo claramente que él no aceptaba ni concilios ni papas porque ellos se contradecían a la hora de establecer la doctrina y la enseñanza de la Biblia, del cristianismo, de Cristo, de Dios, de la palabra de Dios. Una obra
tremenda, de tremendo valor. Lutero tuvo el valor de restablecer el método histórico-gramatical, que ya había sido impulsado por Erasmo de Róterdam, quien había publicado un Nuevo Testamento griego, que fue todo un impacto en Europa y causó una tremenda molestia en la iglesia, pero solamente pocos eruditos tuvieron acceso a ese Nuevo Testamento. Pues bien, Lutero pudo tener acceso a ese Nuevo Testamento y comenzó a descubrir las bellezas de la palabra de Dios y dijo: la Biblia tenemos que comprenderla no según lo que dijo fulano de tal, este teólogo, este sacerdote o este filósofo griego. No, la Biblia hay que entenderla por lo que ella misma dice, comparando un texto de la Biblia con otro. Entonces, con este principio válido y fundamental para estudiar las Escrituras, Martín Lutero definió que la Biblia debía ser su propio intérprete. Le quitó al Papa, le quitó al magisterio, a los filósofos, a los cardenales y a los sacerdotes la autoridad de decir que ellos definían lo que la Biblia enseñaba. No, la Biblia se interpreta a sí mismo. Y en cuanto a las profecías, Martín Lutero utilizó el método historicista, no completamente desarrollado en su época. Eso habría sido demasiado grande y tremendo. Ya había sido suficiente lo que había hecho, pero Martín Lutero comenzó a identificar grandes profecías bajo la interpretación interpretación histórica que los adventistas hasta el día de hoy usamos. Fue por ello que, para poder contrarrestar esta interpretación de la profecía, la Biblia interpretándose a sí misma, la interpretación histórica de las profecías de Daniel y Apocalipsis, donde Martín Lutero comenzó a darse cuenta, y los demás reformadores, que aparecía en la iglesia de Roma como el agente opositor al Evangelio, opositor a Dios y como enemigo de la palabra de Dios, es que la iglesia, para poder contrarrestar esto, a través de dos teólogos católicos, postulan interpretaciones alternativas a la profecía, que es el método preterista y el método futurista. Ellos lo desarrollaron. No es que lo crearon, lo desarrollaron. Había ya ciertos antecedentes anteriores de algunos que habían pretendido hacerle una interpretación preterista, diciendo que Daniel y Apocalipsis se habían cumplido todo en el pasado, hasta el siglo III o IV de la era cristiana, y que de ahí en adelante no teníamos más profecía, que Apocalipsis se había cumplido en los primeros 3 siglos del cristianismo y que ya no había nada más que hacer. De tal manera que entonces Alcázar, uno de los teólogos, desarrolló con Rivera y amplió como servicio a la iglesia esta interpretación alternativa llamada el futurismo y el preterismo, que hoy día está afectando la interpretación bíblico-adventista de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Ahora bien, a pesar del gran aporte de Martín Lutero en la interpretación, este no se pudo separar completamente del pensamiento filosófico, del dualismo, del neoplatonismo. Por lo tanto, su hermenéutica todavía se basaba en la separación del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Que el Nuevo Testamento era la base y el Antiguo Testamento ya había perdido valor. Que con la ley y la gracia, que la ley había sido clavada en la cruz y que el cristianismo y el cristiano se basaba solo en la gracia
de Cristo, donde hubo evidentemente un menoscabo de la Escritura y el surgimiento de un concepto que él desarrolla de un canon dentro del canon de la Biblia. Para él un libro que no le gustaba era el libro de Santiago, porque Santiago hablaba de la importancia de la obediencia a la ley de Dios. Eso lo llamó un libro de paja, o sea, no era trigo, era paja. Ojalá no estuviera ahí. Y eso va a sentar las bases de la interpretación protestante y evangélica. Este punto es vital y de tremenda importancia que lo consideremos. Noten, por favor, la diferencia que va a establecer la Reforma y que va a afectar la interpretación cristiano-evangélica e incluso va a incidir el por qué los adventistas no tenemos esa compatibilidad teológica con el mundo cristiano-evangélico. La hermenéutica de la Reforma y de Lutero se basa en el Nuevo Pacto, en la columna que ustedes ven a la derecha, solamente en el Nuevo Pacto. El Antiguo Testamento y el Antiguo Pacto está invalidado, no es lo mismo. Se va a basar en el Nuevo Testamento y va a desacreditar el Antiguo Testamento. Se sustenta en la gracia de Dios, solo en la gracia, para ellos la ley no cuenta. La profecía va a ser una profecía que va a desarrollarse con el principio de interpretación futurista y preterista y van a dejar lo que Lutero había aportado con el principio historicista. Va a considerar fundamental en cuanto al hombre que éste posee un alma inmortal, ¿ya? La eternidad del alma. Va a tener como fundamento del día de oración el domingo y va a tener una visión muy evangélica, incluso filosófica, imbuido por el pensamiento católico con respecto a la cruz y a la expiación. Sin embargo, los adventistas consideramos que tanto el Antiguo y el Nuevo Pacto se complementan, que el Antiguo Testamento es la base para entender el Nuevo Testamento, que ambos son palabras de Dios y ambos son inspirados, que la ley y la gracia no se contraponen, sino que una explica y valora a la otra. La profecía, los adventistas la vamos a entender netamente como historicista, dejando a un lado lo que aportan estos dos métodos que vienen fundamentalmente del desarrollo católico romano. Que el alma, según la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento es mortal, que la inmortalidad del alma es una herencia que nos es recogida desde los egipcios, pasando por los babilonios y finalmente por los griegos, de que el hombre posee un alma inmortal y que Filón comenzó a meter en la teología judía, que el sábado no ha sido nunca anulado en las Sagradas Escrituras, que éste tiene el domingo su aparición posteriormente, por allá, unos 20 o 30 años después de Cristo, están los primeros antecedentes de una observancia dominical en ciertos sectores del cristianismo, no en todos. Y porque, por supuesto, tanto el Antiguo Testamento en el Pentateuco, como a través de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, a través de lo que dice el mismo Apocalipsis y la epístola a los Hebreos, dan un lugar importante al entendimiento del ritual del santuario, como símbolo y realidad, y que Cristo es sumo sacerdote basado en un contexto de un santuario real, celestial, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, y que en ese santuario Cristo oficia como sumo sacerdote y como mediador. Sin un santuario no hay contexto ni una base teológica firme para decir por qué Cristo es sumo sacerdote o por qué Cristo es mediador. Este tiene su razón y su fundamento cuando lo entendemos a la luz del
los servicios litúrgicos de un santuario, símbolo, copia y sombra del Antiguo Testamento de una realidad celestial de la cual habla, Hebreos capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9. ¿Ya? Ese es el contexto de la teología, el contraste que hay entre la teología reformada o de los reformadores, que va a ser la teología evangélica, y el contraste con lo que los adventistas pensamos en la actualidad. Ahora, ya en el siglo XVII y XVIII surge el racionalismo ilustrado, el empirismo, surge el método científico, por lo cual surge una hermenéutica histórico-crítica, donde el racionalismo humanista es el juez final de la escritura, eliminando todo lo milagroso que pueda hallarse en la Biblia o sobrenatural, y con ello también se cuestionó la autenticidad y la honestidad de las escrituras. La teología de los siglos XVIII y XIX quiso ponerse a la altura de los tiempos. Si hoy día se piensa con método científico racionalista, dejando a un lado la fe, dejando a un lado los milagros, esa fue la forma en que la teología se fue adecuando a un contexto secular y que hoy día tiene los funestos resultados que nosotros vemos en la influencia que hoy día se ve en la teología cristiana e incluso en la teología católico-romana, donde estos aceptan el desarrollo evolutivo del hombre, con el famoso teólogo y también investigador evolucionista Teilhard de Chardin. La evolución pasó a ser parte de la teología romana, e incluso podemos comentar que dentro del mundo evangélico, que interpreta según el modernismo y según el método histórico crítico, ellos creen que los primeros capítulos del Génesis, los primeros 11 capítulos del Génesis, no son historia, son mitos, son leyendas. Por lo tanto, no existe una creación en 7 días, no existe un Dios que creó el día de reposo, no existe un diluvio universal. De una u otra manera esto tiende a concordar con el pensamiento evolucionista que ha manejado nuestra cultura hasta el día de hoy. Pues bien, ahora ya nos vamos acercando al pensamiento de lo que dice nuestra teología y nuestra hermenéutica. En este contexto lleno de postura y confusión, aparece el genio también de Guillermo Miller. Guillermo Miller va a comenzar a estudiar la Biblia y él va a establecer como criterio propio para estudiar la Biblia y que va a compartir con sus correligionarios este método para entender la Biblia. Su estudio de la Biblia surge en un contexto escatológico. Cristo viene y Cristo viene pronto. Por lo tanto, todo tiene que ser interpretado en este contexto de la inminente venida de Cristo. Segundo, que la Biblia, como había dicho Martín Lutero, es su propio intérprete. Por lo tanto, la Biblia interpreta a la Biblia y va a establecer lo que se va a llamar la analogía de la Escritura. La analogía de la Escritura, que hasta el día de hoy usamos. Guillermo Miller va a decir, un pasaje que yo no entiendo o que se me hace difícil, puede ser parafraseado o explicado por otros pasajes que usan ya sea términos parecidos, contexto parecido o situaciones parecidas que al compararlos unos con otros van arrojando luz el uno sobre el otro. Por lo tanto, la analogía de comparar un texto con otro texto nos va a ayudar a entender
de qué estamos hablando a la hora de interpretar la Biblia. Como método profético, escogió el método historicista porque lo encontró coherente con la forma que él estudiaba la Biblia, que el futurismo y el preterismo negaban la intervención histórica de Dios a través de la historia de la Iglesia desde Cristo hasta su época. 5. Interpretó como y usó como uno de sus recursos teológicos fundamentales la interpretación del tiempo profético como día por año, una herramienta fundamental en su exposición teológica. Y por supuesto, como eje pivotal de su estudio, de su teología, fue el santuario, los 2300 días y la inminente venida de Cristo en 1844. Ya sabemos que en cuanto a la fecha, la interpretación era equivocada. Ahora, los que sobrevivieron al chasco de 1844, los que se van a desarrollar como los adventistas sabatarios, los adventistas que guardan el sábado, también fueron desarrollando su interpretación y su estudio de la Biblia, estableciendo método de interpretación de la Biblia. Miren cómo estos están muy parecidos a lo que Guillermo Miller estableciera. Primero, ahora el contexto también es escatológico, pero ahora ellos lo van a establecer en la segunda venida de Cristo como un evento cercano pero sin fecha. El contexto de la inminencia. Para ellos Cristo vendría tan solo unos pocos años después de su chasco. Que la Biblia debía ser su propio intérprete y así fueron desarrollando nuestros pioneros su teología que va a dar cuerpo y forma a la iglesia adventista. Siguieron usando el sano principio de la analogía de la escritura. Si la Biblia es su propio intérprete, entonces un pasaje de la Biblia explica otro, ¿ya? Y durante los primeros años del adventismo, luego de 1844, están muchos de los que se llamaron congresos sabáticos, donde a veces estaban todo el día sábado y a veces toda la noche estudiando con su Biblia cómo comprender los temas que se le hacían difíciles. Y ahí los distintos pioneros de nuestra iglesia aportaban su entendimiento, su comparación de un texto con otro. Es allí que cuando ya no podían avanzar más y quedaban sin respuesta, entonces y recién entonces venía luz a través de la inspiración de las visiones o sueños que Dios daba a su sierva, la joven Elena de White. Entonces, cuando escuchaban la interpretación que Elena de White daba, tomaban nota hasta dónde habían avanzado ellos, qué le estaba diciendo la visión de Elena de White, y luego nos decían aquí, bueno, terminó el tema, Elena de White lo dijo, la visión lo dijo. No, entonces tomaban la visión y la trasladaban a la Biblia. ¿Cómo lo podemos explicar esto ahora con los pasajes bíblicos? Y al dirigirse a la Biblia, a los textos de la Biblia, descubrían la coherencia y la veracidad de lo que Dios había mostrado a través de la joven Elena de White en visión con respecto al tema que estaban estudiando. Esencialmente, nuestras doctrinas se establecieron sobre el estudio de la Biblia, con el importantísimo e indudable sustento de lo que Dios reveló a través de su sierva. Usaron y siguieron usando y siguieron fundamentando el método historicista para interpretar la profecía de la Escritura. Siguieron también aprobando y reconociendo la validez de usar el principio día por año
que estaba siendo cada vez más abandonado por las iglesias y por los teólogos de aquella época, e inclinándose a interpretaciones simbólicas, ya místicas de la profecía, o simplemente volviéndose ya sea al preterismo o preferentemente al futurismo. Y por supuesto, el santuario como marco global teológico, ya ahora no como la purificación de la tierra, sino como la obra de Cristo realizada desde su ascensión en dos departamentos, en el lugar santo y luego en el lugar santísimo. Y entonces van desarrollando el concepto del juicio investigador en el contexto del mensaje de los tres ángeles. Vieron la relación armoniosa que había entre Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9 y Apocalipsis 14 y los mensajes de los tres ángeles, eso junto a otros pasajes, y que no había contradicción en su presentación. Ahora bien, posterior a los pioneros, ya en el adventismo más maduro, nuestra iglesia y nuestra hermenéutica se centró en otros puntos. Uno, ahora el santuario como parámetro, como referente, como contexto global, como cosmovisión, para todas las demás doctrinas y posturas teológicas. Como decía el conflicto, y dice el conflicto de los siglos, que el santuario reveló todo un sistema de verdad. Por lo tanto, el santuario pasó a ser el marco de referencia de la teología y de las doctrinas adventistas, donde el sábado tenía un lugar importantísimo, incluso como identidad, donde el estado de los muertos marca el concepto de la antropología teológica adventista, la mortalidad de el alma, el mensaje de los tres ángeles como contexto de misión y de identidad de el pueblo adventista, que es único, y en eso decimos, hermanos, es único. Ninguna otra iglesia tiene este mensaje, solamente la iglesia adventista. La ley de Dios como eje y como fundamento de la autoridad de Dios y como causa de la desobediencia del hombre al pisotear esta ley, y que requiere la expiación, la salvación, para que el ser humano vuelva a estar en armonía con los santos preceptos de la ley de Dios. El espíritu de profecía como señal del pueblo remanente está dentro del concepto fundamental de nuestra teología y de nuestra hermenéutica. Cada uno de estos se relacionaban uno con el otro y, por supuesto, la segunda venida. Nótese, esencialmente la mayor parte de nuestra historia, cuando ya el adventismo maduró, nuestra teología se sustentó en estos 7 pilares fundamentales de la interpretación de la doctrina y de la teología adventista, que nos dieron identidad, nos dieron misión, nos dieron la fuerza, nos dieron la esperanza de saber de dónde veníamos, dónde estamos y hacia dónde nos dirigíamos. ¿Ya? Ahora bien, Don Neufeld también hace su aporte, que puede ser interesante considerar, de cómo él, al hacer una síntesis de cómo los adventistas interpretaron la hermenéutica o su teología, se van dando en estos puntos: que el adventismo creía en la sola escritura, en la unidad de la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, que las escrituras se explicaban a sí mismas. Fíjense cómo nuestros teólogos ya de nuestra época concuerdan con lo que hemos venido diciendo, que debe darse a las palabras de la Biblia su debido significado, la atención al contexto y al trasfondo histórico,
de la Escritura es uno de los principios que va a utilizar la teología adventista para construir su doctrina. La Biblia, que debe interpretarse atendiendo a lo que es llano, es claro, es obvio, no buscando significados escondidos como lo hacía la mística judía o significado alegórico, que la Biblia se tomaría literalmente hasta que el contexto y la Biblia misma dijera que fuera un lenguaje simbólico o no literal. Y por supuesto, el principio tipológico, la tipología. El santuario nos habla de la tipología, que no es lo mismo que la alegoría. La tipología es un símbolo, una representación de una verdad y una doctrina que es obvia y que se explica con la misma escritura. Esto lo sintetizó Don Neufeld en Interpretación Bíblica en el Movimiento Adventista, en una obra que salió por allá por el año 1974, que se llamó Simposio sobre Hermenéutica Bíblica, en las páginas que allí se refiere, 117 a la 122, y que cualquiera de ustedes puede consultar, porque incluso esta obra está ahora en las redes, claro que está en inglés, ¿ya? Ahora, Mervyn Maxwell es otro que señala cómo era nuestra teología. ¿Por qué estamos haciendo énfasis? Porque esto es lo que va a ser cambiado, esto es lo que se está reinterpretando, esto es lo que se está haciendo una obra de reingeniería. Y que apunta a lo siguiente, que nuestros pioneros usaban la tipología del santuario de una forma amplia y detallada, que disminuyeron y hasta se olvidaron de la interpretación de la tradición como influyendo sobre la iglesia o sobre la doctrina. Y dijeron, no, la tradición no, de lo cual no se ha deshecho. Tenemos que decir, la teología evangélica nunca se ha deshecho de la tradición que heredaron de la Iglesia Católica Romana y que después ellos han hecho parte de su cultura cuando grandes grupos cristianos hicieron sus famosas confesiones de fe. Las confesiones de fe pasan a ser determinantes dentro de algunas iglesias. Aunque la Biblia tenga una enseñanza definida sobre algún tópico o doctrina, la confesión de fe, que es tradición, va a pesar sobre la creencia que va a tener esa determinada iglesia evangélica. Por eso que nuestra iglesia nunca ha hecho una confesión de fe, ¿ya? Nuestro Tratado de Teología Adventista es una obra de referencia que nunca ningún congreso de la iglesia, desde que apareció esta obra, ningún congreso de la Asociación General ha definido diciendo esto es lo que queremos los adventistas y todo se tiene que sujetar solamente a esto, porque pasaría a ser como una confesión de fe que cierra la interpretación y el desarrollo a más luz que Dios pueda estar dando con respecto a las enseñanzas bíblicas. Por eso que cuando nosotros tenemos 27 doctrinas, jamás nuestras declaraciones han dicho que son las únicas. Al contrario, hace poco tiempo hemos desarrollado, porque hemos visto que el estudio bíblico así lo permite hacer, una nueva doctrina importantísima, que ha sido la doctrina número 28. Por lo tanto, hemos desarrollado ahora 28 doctrinas fundamentales y que si la luz de Dios sigue creciendo para darnos entendimiento, puede seguir creciendo. Nosotros no tenemos una fijación teológica ni una fijación doctrinal. Creemos que la luz va creciendo y va desarrollándose. Por eso que no tenemos tradición y tratamos de evitarla a toda costa. Demostraron nuestros antepasados una aceptación más plena de la autoridad de la Biblia en su totalidad. Es decir, solo la Escritura, toda la Escritura y la preeminencia de la Escritura sobre cualquier otra fuente.
Usaron también el cumplimiento de la profecía adventista como herramienta hermenéutica, la, la profecía historicista, que nos va dando luz sobre doctrinas y creencias y prácticas nuestras. Y dice Maxwell que nuestros pioneros y nuestros históricos en la iglesia adventista tenían una consideración válida e importante sobre la orientación que el espíritu de profecía otorgaba al conocimiento y al estudio de la palabra de Dios. Bueno, esto fue un artículo que escribió Melvin Maxwell, que se llama Una breve historia de la hermenéutica adventista, que apareció en el diario de la Sociedad Teológica Adventista por allá por el año de 1993. Pues bien, podemos decir como síntesis de esta parte lo siguiente. Los adventistas pioneros construyeron su teología bajo estas premisas y que nosotros debemos valorar. 1. El santuario como marco global de interpretación. El santuario. Lo que hoy día está siendo ignorado y pasado por alto. No, el tema del santuario no se toca ni se estudia como antes. 2. La perspectiva escatológica de la proximidad de los eventos del fin, motivada por la misión y por el pronto regreso de Cristo. 3. El principio historicista de interpretación profética. Tremendo e importante punto para poder comprender quiénes somos, qué hacemos y para dónde vamos. La interpretación historicista, queridos amigos y hermanos, la interpretación historicista le dio sentido a la existencia de la iglesia adventista. Si perdemos eso, se perderá el sentido de por qué nosotros hemos llegado a la existencia. Porque entonces la profecía de los 2300 días ya no sería historicista, y al no ser historicista, ya no tiene valor el año de 1844, cuando surge el adventismo. Por lo tanto, no seríamos un movimiento surgido por una verdadera interpretación profética, sino por el arrebato de un momento de alguien que quiso hacer algo y le resultó más o menos como él pensó, y que nosotros seguimos el pensamiento de esa determinada persona o grupo de personas. Fundamental es, por supuesto, la interpretación profética. La autoridad total de las escrituras, complementada por la orientación de los escritos de Elena de White, son nuestra base teológica, nuestro fundamento teológico. En cuanto a la Biblia, esta fue valorada en 3 importantes aspectos que hoy día tenemos que destacar. 1. Solo la Escritura como autoridad, sola Escritura. B. Toda la Escritura como autoridad, toda, Antiguo y Nuevo Testamento, sin quitarle mérito a ninguna parte de la Biblia, porque es inspirada por el mismo Espíritu. Todas las Escrituras inspiradas por Dios, ¿ya? Y por supuesto, la preeminencia de la Escritura ante cualquier otra pretendida autoridad teológica o doctrinal. Este último punto deja subordinado a este punto la opinión de eruditos, de concilios, de declaraciones de fe, de lo que diga una iglesia, e incluso lo que diga Elena de White tiene que estar sujeto a lo que diga la Escritura. Porque como dice la Escritura, el espíritu de los profetas tiene que estar sujeto a los profetas. Y Elena de White siempre apuntó a que nuestro credo es la Biblia, y solo la Biblia, y que ella es la luz menor que arroja luz sobre la luz mayor, que es las sagradas Escrituras, la Biblia. Queridos amigos,
vamos a dejar hasta aquí el tema de hoy. El tema es amplio, lo hemos conversado bastante. Queda la parte más difícil de este tema, de poder ver cómo esto fue cambiando con el tiempo y cuál es la crisis que nosotros enfrentamos ahora. Vamos a terminar esta parte, este tema 1 de la hermenéutica bíblica, con una oración. Querido Dios, te damos gracias porque tú has guiado a tu pueblo. Gracias por podernos dar cuenta lo importante que es saber interpretar la Biblia clara y adecuadamente. Nos da pena ver cómo a través de los siglos fue distorsionada tu palabra, tergiversada, ocultada, malinterpretada, violentada y destruida, ocultada de tus hijos por causa de instituciones, personas y grupos que tenían intereses egoístas, personalistas y que seguían más bien la orientación del enemigo de todo lo bueno, que es Satanás. Señor, gracias por haber levantado al pueblo adventista. Y que lo que hemos repetido e insistido de lo que es el fundamento de cómo se estructura nuestra teología, nuestra interpretación, nuestra hermenéutica, se grabe en nuestra mente, se grabe en nuestro corazón y podamos tener siempre la seguridad de que confiando en tu palabra saldremos triunfantes. Bendice a todos los que nos están viendo y ayúdanos, Señor, para seguir exponiendo este tema con la parte que nos falta de lo que nos está pasando en los últimos años con respecto a la interpretación de la Biblia. Le pedimos esto y le agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, ustedes pueden hacernos su pregunta aquí en el canal, por supuesto, de YouTube. Vamos a tratar de ponerlo también allí en Facebook para que los que quieran lo hagan también, sus preguntas, comentarios allí. Pero hay una cosa importante. Hay entre 6 a 7 claros principios de nuestra teología, de nuestra hermenéutica, que no debemos olvidar. Y esta es la que debe permanecer para siempre, hasta el fin de los tiempos, hasta que lleguemos al momento en que Cristo vuelva. Que Dios nos bendiga. Nos estamos viendo en el próximo programa.